¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal, ya saben. Esperemos que este año, pues, primero que nada darles la bienvenida, que este 2026 pues sea un año lleno de éxitos para ustedes, primeramente con la voluntad de Dios, y lo más importante, pues que nos acerquemos más a Él. Algo que vamos a ver hoy o que quería compartirles es una excelente noticia, y es que la siguiente semana, si muchos lo saben o no lo saben, va a ser la peregrinación al Cerro del Cubilete, que es mi primera vez y yo no conocía como que todo este contexto, que es eso de la peregrinación al Cerro del Cubilete. Y justamente hoy vamos a hablar un poco de esto, ya que no solamente es como un contexto católico, religioso que nosotros vamos a tener, sino también es un contexto histórico dentro de la historia de México. Así que acompáñenme y hoy vamos a hablar un poco acerca de eso. Entonces, ¿cómo pasa todo esto? ¿Cómo inicia todo esto de la cristiada? Bueno, cuando pasa todo esto del tema del porfiriato, si recordamos la historia de México, que Porfirio Díaz gobernó durante 30 años, cuando por fin es destituido y justamente a cargo se queda el presidente Plutarco Elías Calles. Cuando pasa todo este tema de la Constitución de 1917, se crean diferentes artículos en los que limitan a lo que es el clero, a lo que es la religión. Lo que más preocupaba en ese entonces a toda la población es el artículo 24, porque el artículo 24 mencionaba que todo el tema o todo lo que tiene que ser el culto se iba a poder realizar únicamente dentro de los templos. Es decir, no podía haber algún culto que se realizara pues en las calles, cosas por el estilo. Si vas a rendir culto, es decir, si vas a ir a misa, si vas a rezar, etcétera, tenía que ser estrictamente en los templos. En 1926, ya cuando justamente Plutarco Elías Calles llega a un punto de decretar la famosísima ley Calles, que es prácticamente una reforma a diferentes artículos que ya vemos en el tema penal, pues ahí vienen prohibiciones que hacen que todo esto sea todavía más radical. Por ejemplo, estaba totalmente prohibido realizar algún tipo de culto al aire libre. O sea, si nos lo trasladamos al día de hoy, el tema de la recreación de Vía Crucis, el tema del nacimiento, el tema de cuando hay muchísima gente y no caben en el templo y hay que hacer una misa afuera, tampoco se podría hacer. También otra de las cosas que la reforma o que la ley Calles prohibía era que todas las personas no podían portar algún tipo de distintivo que los familiarizara, que los caracterizara. Inclusive los presbíteros pues no podían salir con sus sotanas a la calle ni nada por el estilo. Por ejemplo, nosotros no podríamos traer algún tipo de joyería, algo que nos distinga como católicos, porque ya era causa de persecución. Inclusive también lo que prohibían es el culto, mejor dicho, no podía tener propiedad alguna. Es decir, todo lo que son terrenos, donde se encuentran al día de hoy templos, donde se encuentran catedrales, etcétera, ese terreno no le podía pertenecer al clero. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Si el gobierno decidía, pues en ese entonces podía tomar ese terreno, destruir todos los templos y pues convertirlo en lo que ellos quisieran. De hecho, hoy en día tenemos en el centro histórico de la Ciudad de México, tenemos iglesias o exconventos que fueron convertidos en bibliotecas. Pero algo que no se menciona mucho, pero que la ley Calles también prohibió, es que todos los que ejercieran el clero, identificándonos a obispos, a tema de presbíteros, a tema de ministros de la Eucaristía, no podían ser personas extranjeras. O sea, si queríamos tener a lo mejor en nuestra comunidad, quería haber un sacerdote, no podía ser un sacerdote de origen extranjero, tenía que ser mexicano. Si era extranjero, lo deportaban. Entonces, no podía o nos prohibían prácticamente el tema de lo que hoy se conoce como misiones, personas, por ejemplo, la congregación de los javerianos, pues no podía estar en ese momento, pues no lo podían funcionar prácticamente. Pasaban dos cosas importantes. Primero, si queríamos rendir culto dentro del templo, tenía que estar siempre bajo vigilancia. Es decir, no podíamos hacerlo libremente, siempre una persona de seguridad tendría que estar, en este caso, pues de la policía, ¿no? Tendría que estar presente en esas pues en esas celebraciones eucarísticas. Pero lo más importante, todo lo que es la homilía, ningún ministro, sacerdotes, presbíteros, obispos, nadie podía expresar su opinión con respecto a las leyes, con respecto a la situación del país, a todo lo que son pues el ejército o los gobernantes en general. O sea, no se podía hacer ningún tipo de alusión a la situación que estamos viviendo, ¿no? Entonces, todo esto fue lo que terminó haciendo que explotara. O sea, esto fue la gota que derramó el vaso y se desató lo que en ese entonces se conoció como la guerra cristera o la cristiada. Cansados de que se nos prohibiera el derecho a poder expresar nuestra religión, pues se tomó, o varios pueblos tomaron la decisión de levantarse en armas contra estas leyes. Cuando empezó a explotar esto de la guerra cristera, la mayor parte del ejército
tenían una característica importante, y es que la mayoría eran jóvenes, ninguno tenía preparación militar, pero también la mayor parte del ejército cristero estaba conformado por personas de pueblos rurales. No eran 100% a lo mejor de ciudades, de capitales, etcétera. O sea, todo era de los pueblos rurales, eran quienes se levantaban en armas. Fue con la única intención de poder defender nuestra fe, de poder tener esa libertad, de poder expresarnos. Entonces, ya cuando pasa todo esto, que se genera el famoso ejército cristero, o los cristeros como los vamos a conocer ya en la historia. De hecho, este ejército se fue conformado por hasta 50,000 personas en total, y como les comenté, la mayor parte eran jóvenes de carácter rural. Lo que es que ellos tuvieron como lema y como estandarte la frase "Viva Cristo Rey". En el estandarte, que Cristo Rey pues era nuestra representación, ¿no? Era nuestro estandarte de victoria, y eso fue su lema y también su estandarte durante toda la guerra. Ahora, como dato importante, es que esta guerra cristera no fue con saldo blanco, o sea, se llevó aproximadamente, según los historiadores nos cuentan, hasta 250,000 personas fueron víctimas. Eso incluyendo a todos los que fueron mártires por salvar su fe, por defender su fe. Fueron hasta 250,000 personas las que fallecieron a causa de la guerra cristera. Y lo más triste, o a lo mejor lo que más se condena, es que la mayor parte de este número ni siquiera eran personas o bajas de, ya sea del ejército cristero o del ejército del gobierno, sino eran personas como nosotros, civiles, que estaban afectados por brindar o por poder demostrar su fe. O sea, simplemente, por ejemplo, mi cruz, mi crucifijo, si yo hubiera estado en esos tiempos en la calle con mi crucifijo, ya hubiera sido símbolo de reprimenda, símbolo de represión. Muchas personas murieron por esta parte, por defender su fe. Y de hecho tenemos mártires que tanto fueron niños como adultos, que pues murieron por defender su fe. Y también otro dato importante de esto es que no solamente fueron 250,000 personas aproximadamente las que fallecieron, sino también fueron otras 250,000 más o menos, se contabiliza, que fueron refugiados hacia otros países, sobre todo Estados Unidos. ¿Por qué? Porque pues tenían miedo a esta reprimenda que estaba ejerciendo el gobierno hacia la religión. Y ya después de todo esto, para 1929, Emiliano Portes Gil, que fue en ese entonces el presidente interino de México, decidió o tuvo más esta flexibilidad de poder entablar conversaciones con los cristeros y sobre todo con el clero, que en este caso los representantes pues eran los arzobispos, el obispado, etcétera. ¿Para qué? Para poder detener esta guerra. Entonces fue a través de este año y de estas negociaciones que poco a poco se fue reformando pues todo lo que prohibía, o todas las leyes que prohibían el clero, pues ya fueron modificándose poco a poco. La guerra cristera se dio por terminada justo con estas negociaciones, pero no fue hasta años posteriores que realmente se empezó a ver un cambio con el clero y con mayor libertad de expresión. Bien, entonces, ¿para qué conocer toda esta historia de la cristiada? Bueno, ¿y qué tiene que ver con lo que voy a ir a hacer este fin de semana? Bien, entonces vamos a hablar entonces del cubilete. Uno de los estados más afectados durante la guerra cristera justamente fue Guanajuato. En Guanajuato se encuentra el Cerro del Cubilete en Silao. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, para el año 1920 se decide edificar un monumento ahí, en el Cerro del Cubilete. Pero ¿qué pasa? Durante la guerra cristera, me parece que es el 1928, Plutarco Elías Calles manda a dinamitar ese monumento, pero no desapareció por completo. Entonces esto lo hace con la intención pues de que el movimiento cristero pues disminuyera, ¿no? Pero al contrario, avivó más el movimiento cristero. Entonces lo que pasa es que todos los católicos mantienen esa zona resguardada como símbolo de resistencia, y pues no se erige nada, no se construye nada ahí. Ya fue para entre 1944 y 1950 que se crea el monumento que conocemos en la actualidad, el monumento a Cristo Rey, que de hecho es un Cristo con los brazos extendidos, que tiene un total de 20 metros de altura y está sobre una base esférica. Esa base esférica tiene una altura de 10 metros, que en conjunto pues nos dan un monumento de Cristo Rey de unos 30 metros de altura, y eso está justamente en la punta del Cerro del Cubilete. En ese entonces la Acción Católica Juvenil Mexicana fue la que organizó en 1974 la primer marcha o la primer peregrinación juvenil hacia el Cerro del Cubilete. Lo hacían con dos intenciones. La primera es poder demostrar nuestra fe como jóvenes, que realmente pues muchas veces parece que no hay jóvenes en la Iglesia Católica, pero al contrario, o sea, somos un buen.
Entonces era expresar nuestra fe como jóvenes y se hacía como un símbolo de amor, una peregrinación de amor en honor al antiguo monumento que había. Y fue en 1975 que empezamos a darle también un sentido de memoria a toda la juventud católica que fue considerado que pasó a ser mártir. Igual dentro de la marcha pues ya tenemos mártires, jóvenes también, que fueron o que se hicieron a través de estas marchas, que bueno, ya les contaré la historia ya cuando estemos ahí en el Cerro del Cubilete. Y en la actualidad estas marchas ya son organizadas por un movimiento que se llama Testimonio y Esperanza y reúnen a más de 40,000 jóvenes. De hecho, el año pasado se calcula que fueron entre 40,000 y 60,000 jóvenes los que asistieron a esta marcha. Y solamente estamos contando jóvenes, pero realmente es que va cualquier persona que quiera ir. O sea, pueden ser niños, pueden ser padres de familia, toda la familia entera, pero lo que más se acostumbra, lo que más se ve son grupos de jóvenes que van a expresar su fe, que van a expresar su amor que tienen hacia Cristo. Entonces todo esto es esa conmemoración de nuestra fe. ¿Y qué tiene que ver entonces la cristiada con el Cerro del Cubilete? Aparte de este acontecimiento histórico que da origen o que nos da como que este sentido de resistencia, este año, el 2026, se va a cumplir 100 años de la cristiada. Y de hecho, esta marcha se conoce como la Marcha del Centenario, conmemoración de que pues estamos siempre en constante lucha y en constante representación de nuestra fe. Y eso es lo que vamos a vivir, o por eso se relaciona en el Cerro del Cubilete. De hecho, como dato curioso, en 2024 se cumplieron 50 años de la primera marcha que se organizó, como les comenté, por el movimiento Acción Católico Juvenil Mexicana. Y pues ya les estaré compartiendo desde allá pues todo lo que tiene que ver. Vamos a conocer a más jóvenes de todo el país, primeramente Dios, y sobre todo pues vamos a vivir pues nuestra fe. Vamos a empezar a conocer y acercarnos un poco más a Dios. Como ven, no todo tiene que ser en rezos, no todo tiene que ser en oración. Es parte fundamental, claro que sí, la oración siempre tiene que ser algo fundamental dentro de nuestra fe, pero no es la única manera de expresarla, no es la única manera de vivir nuestra religión. Y en este caso vamos a ir al Cubilete a poderla compartir nuestra fe con todos los jóvenes del país.